Bueno, gracias al doctor Valareso por la invitación a esta masterclass. Yo quiero comentarle algo acerca, en general, del manejo de estos craneofaringiomas, que a nivel de toda la población, pues, tenemos la posibilidad de atender a un manejo multimodal. Tenemos que, en la población pediátrica que nos compete, pues sabemos más frecuente son los adenoma-tosos, que son principalmente quísticos, en un 90% multilobulados, calcificados, con una cápsula bien definida. Eh, eh, Hace de que, por ser muy quísticos, multilobulados, tengan la posibilidad en esta población pediátrica con un cerebro que se adapta y es muy complaciente a un nuevo volumen, que estos tumores quísticos sobresalgan más allá del diafragma celares, se extiendan a otros compartimientos a nivel de tercer ventrículo, a nivel de la sistema psicotuberancial, fosa posterior, a nivel temporal, frontal, etcétera, como estamos viendo en estas imágenes. Entonces, pero así como lo complejo o lo extendido que puede ser este tipo de tumor en la población pediátrica, también existe, gracias a los avances y múltiples desarrollos y opciones de manejo terapéuticos, el poder apuntar hacia una resección completa, como es el principio primario en este tipo de tumor. Pero dada la naturaleza invasiva de los canifaringiomas adenoma-tosos en esta población pediátrica, hace que nos replanteemos esta premisa, ¿no? Frente a ello, hay otros tipos de abordajes con resecciones subtotales, echando mano también de terapias adyuvantes. Múltiples son los abordajes quirúrgicos mediante craniotomías, craniotomías temporales, abordajes combinados subfrontal, terional, abordajes interhemisféricos, abordajes transcallosos, abordajes endoscópicos, transnasal o transventricular. Entonces, ventajosamente, dando la diversidad, teniendo la diversidad de abordajes quirúrgicos, tenemos la posibilidad de, a su vez, hacer un manejo individualizado, personalizado en cada niño que nos llega con una extensión muy compleja de estos tumores. Vemos el caso aquí de un niño de 4 años, niños que se escapan, van fuera de los márgenes de los picos a esta edad, entre los 5 15 años. Tenemos niños menores de 5 años, 4 3 incluso hasta un año con el debut de este tipo de canifaringiomas. Niños que presentan una desnutrición, como es este caso, deshidratación severa, deterioro del sensorio, hemiplegia, diabetes insípida, todos con un basal muy comprometido. En este caso, frente a un tumor quístico también en un niño multicompartamental, se optó por una craniotomía clásica, colocar un catéter intratumoral, ir produciendo un drenaje continuo, controlado, y sobre una cápsula o un componente quístico residual, cápsula, actuar con otras opciones de manejo. En el caso de este niño, con una extensión hacia temporal, ganglios de la base y fosa posterior, que incluso no nos permite ver estructuras del tronco cerebral, pudimos atender, es posible, colocando un catéter tipo Omayo, instilar medicamentos como el interferón alfa 2B, que actúa sobre la angiogénesis de la cápsula tumoral, no solamente en este componente temporal, sino incluso acá a nivel de el componente fosa posterior, en donde vemos, fuimos al mismo tiempo que es posible, a través de un protocolo bien establecido, de ir retirando líquido tumoral, administrando interferón alfa 2B, y vamos haciendo una reducción progresiva del contenido intratumoral. Este niño de apenas 11 meses, con una macrocrania, amaurótico, pues en algún momento le ofrecimos incluso para ir reduciendo progresivamente el volumen quístico tumoral y tener un cerebro un poco más
más suelto y poder hacer otro tipo de abordaje, le ofrecimos incluso poner un catéter tipo ventriculostomía externa para descomprimir progresivamente su volumen tumoral. Entonces, muchos son las modalidades de abordaje para los craniofaringiomas quísticos, desde abordajes microquirúrgicos, abordajes esfenoidales, transnasales, a abordajes endoscópicos transcraneales, drenajes estereotáxicos, pero frente a un craniofaringioma quístico del tercer ventrículo, tenemos una opción de manejo, un abordaje endoscópico, transcraneal, transventricular. Vamos a ver mediante, aquí tengo el caso de un niño que llega con una hidrocefalia severa, con incluso áreas de isquemia periventriculares, un tumor del tercer ventrículo, que constituye en muchas ocasiones esto una emergencia neuroquirúrgica. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a este niño que tiene comprometido su vía visual gravemente, su basal neuroendocrino? Una cirugía mínima invasiva, como en este caso similar, en donde podemos abordar mediante la colocación primero de una derivación ventrículo-peritoneal por un trépano occipital, luego accedemos por un trépano precoronal, frontal. Aquí estamos visualizando el catéter ventricular, entramos con ineroendoscopio, fenestramos el septum interventricular, regresamos al cuerno frontal, vemos cómo asoma el craniofaringioma a través del monro. En esta ocasión estamos directamente fenestrando con un catéter que lo adaptamos en muchas ocasiones con un catéter tipo de las válvulas de derivación mismo. Introducimos dentro del catéter, dentro del tumor quístico, la profundidad la medimos, dependiendo previamente planeando la profundidad hacia el tercer ventrículo. Entonces, de esta manera estamos controlando por un procedimiento mínimo invasivo en un niño tan comprometido, mejorando su movilidad. En este mismo niño, si este niño es menor de 5 años, podemos manejar con funciones repetidas. En este niño menor de 5 años podemos manejar con el interferón alfa 2B, estabilizando el crecimiento tumoral. Cuando no se consigue esto y hemos ganado edad en el niño, es posible recurrir a terapia adyuvante, como por ejemplo radioterapia, como hicimos en este caso, con tumor estable durante varios años. En este caso, estamos viendo otro tumor quístico del tercer ventrículo. Estamos fenestrando el septum interventricular en una hidrocefalia con asimetría ventricular, claro, un tumor del tercer ventrículo, obstruyendo los monros. Entonces podemos, gracias al abordaje neuroendoscópico, fenestrar el septum interventricular. Aquí introduciendo el catéter intraquístico, drena el líquido tumoral ceprino. No tenemos mayor movilidad o complicaciones de meningitis química por drenar este material a nivel del ventrículo, ni tampoco obstrucción de las válvulas. Entonces, de esta manera hacemos un control de la enfermedad. También es posible, pues al mismo tiempo que penetramos, en este caso estamos viendo, con una coagulación monopolar, coagulamos, tomamos biopsia de la cápsula tumoral, porque muchas veces puede ser o es requerido por los radioterapeutas para poder confirmar efectivamente histológicamente este tipo de tumor. Una cápsula muy fina, con poca coagulación, con el toque de la pinza de biopsia, comienza a drenar el líquido tumoral. Nos podemos introducir, hacer lavados, aspirar. Podemos hacer el planeamiento inclusive con neuronavegación, sobre todo en los casos de tumores sectados, ¿no verdad? Hay sectos y podemos junto con la endoscopía navegar y poder fenestrar esos sectos para poder establecer una única vía de drenaje por un catéter. Otra opción de terapia adyuvante es mediante el uso de gamma knife, como se ve aquí el planeamiento en la cápsula contraída.
este tumor. Esto es el protocolo bien establecido de un grupo con el doctor Caballero en cuanto al manejo con la inmunoterapia del interferón alfa 2B. No solamente nos enfrentamos al basal de afectación de neuroendocrino de estos niños, afectación de vías visuales, sino lo que viene el después por el hecho de haber disminuido volumen tumoral, haber controlado hidrocefalia, el hecho de presentar en este niño, como vemos, una isquemia cerebral importante por la hipertensión intracraneal severa. En este niño vemos como tiene un componente celar, supracelar, tercer ventrículo y hacia la fosa posterior. Entramos entonces por este abordaje, ahí asoma el craniofaringioma a través del morro, directamente estamos funcionando, en ocasiones no necesitamos coagular, simplemente al ser la cápsula muy fina nos permite simplemente al insinuar penetrar y estamos posicionados en el interior. En este caso, en este niño, no había comunicación con el componente hacia la fosa posterior. Hicimos otro abordaje, retrosigmoideo, entramos, penetramos, sacamos cápsula, componentes calcificados, pudimos mejorar tanto, dejar un cerebro más suelto, controlar la hidrocefalia, y esto otro, ¿no? ¿Verdad? Que vemos la formación de hematomas sudurales, luego de haber mejorado el tamaño ventricular con el manejo de una válvula, luego de haber disminuido el volumen tumoral, ese cerebro, ese cráneo que creció tanto por estos dos componentes, finalmente pues permite la colección de hematomas y tenemos que aprender estas nuevas comorbilidades secundarias a todo esto. Una experiencia de un manejo de pacientes en donde se optó tanto por cirugías abiertas, cirugía endoscópica, abordaje intracraneal, transventricular. Aquí vemos lo mismo. En ellos pusimos 9 catéteres y reservorios de Ommaya, en 13 de ellos derivaciones ventriculoperitoneales. Se hizo una resección total en el 44%, subtotal en un 56%. De ellos tenemos en 4 recibieron radioterapia, 2 gamma-knife, hubieron sí recidivas en 8 pacientes en la una u otra modalidad de tratamiento. Fallecieron 3, en uno se administró interferón a la fecha de este trabajo. Entonces, todas las modalidades, solas o combinadas, es importante usarlas porque nos van a permitir controlar a largo plazo esta enfermedad crónica en estos niños de muy temprana edad. El enfoque va en qué modalidad, pero partiendo del hecho de que la mayor movilidad la da básicamente es el estado previo basal de compromiso neuroendocrino visual y de todas las funciones en estos niños. La fenestración neuroendoscópica transcraneal, entonces, a través de aspiración o colocación de catéter, reservorio para funciones repetitivas, el uso combinado con terapia adyuvante como radioterapia, gamma-knife, interferón, es una buena opción en el manejo de estos craniofaringiomas quísticos del tercer ventrículo. Gracias. Bueno, agradecemos la presentación de la doctora Victoria Ronquillo. Realmente casos muy, muy complejos, ¿no? Donde realmente la toma de decisiones en base al abordaje ideal realmente es muy difícil y se necesita, como ya lo mencionó, un manejo multimodal. Vamos a dejar la discusión para el final, una vez terminadas las presentaciones. Agradecemos a la doctora Ronquillo y vamos a pasar con la presentación del doctor Alberto Valareso. Bueno, voy a poner las presentaciones. Perdón. Un segundito. ¿Ven ahí? Perfecto. Ya, ok. Bien, trataremos de resumir un poco esta charla también, de tal forma que nos dé tiempo para poder conversar posterior a la charla. La cirugía endoscópica endonasal, en pediatría, específicamente vamos a hablar en este caso de los craniofaringiomas. Siempre recalco esta presentación con esta
esta imagen en la cual podemos ver nosotros justamente un trabajo comparativo entre lo que es el abordaje endoscópico endonasal versus el microquirúrgico en los craniofaringiomas. Y pueden ustedes ver aquí, en lo que corresponde a la parte de la craniotomía, que es los círculos, en relación a lo del triángulo, que son los endoscópicos, pueden ver ustedes el grado de recurrencia, que es mucho menor en los pacientes que fueron operados por vía endoscópica en relación a los que han sido operados por vía transcranial. Esto demuestra que de una u otra forma la estandarización de los abordajes en los craniofarigiomas está presentando un giro desde el momento en que iniciamos este tipo de tratamiento, no sin antes decir que cada caso es individualizado y la técnica quirúrgica a presentarse está supeditada justamente a eso, al análisis individual de cada uno. Pero el abordaje endoscópico está apoyando mucho en este tipo de patología. Eh, yo creo que es importante recalcar que la cirugía endoscópica endonasal en adultos es diferente en muchos parámetros a la cirugía endoscópica endoscópica endonasal en base de cráneo. Y uno de los primeros obstáculos que, entre comillas, obstáculos que debemos ver nosotros es la apertura piriforme, es decir, la apertura anterior de la nariz, lo que corresponde a tener un corredor o un canal muy estrecho, que a su vez dificulta mucho la manipulación de los instrumentos. Pero el advenimiento actual de endoscopios pequeños de 2.4, 2.7 milímetros de diámetro, así como microinstrumentos mucho más finos, y sumado a una técnica de exposición y de ampliación del canal de trabajo, ha permitido, digamos, actualmente mejorar la posibilidad de que pequeños puedan ser tratados con este tipo de abordaje específicamente, ¿no? No solo a nivel de patologías de cráneo-faringioma, sino también en otro tipo de patologías. Y queriendo retratar un poco la anatomía, si ustedes pueden ver, ustedes pueden ver aquí la longitud del seno esfenoidal en relación a los años. Miren cómo de 2 a 4 años la longitud del seno esfenoidal aproximadamente queda entre 10 a 15 milímetros. Y en la parte de 8 a 10 años ya el seno esfenoidal tiene una mayor apertura de casi 2 centímetros. Generalmente la dificultad entre los 8 en adelante yo le veo bastante mínima. Sí hay una gran dificultad en los niños muy pequeños. Fernández Miranda y ya reporta el doctor Teodoro Suárez también ya reporta algunos casos de craneofaringiomas operados incluso hasta en niños menores de 1 año. En relación a la parte de la altura del seno espenoidal, igual, miren ustedes como de 2 a 4 años, igual sigue siendo casi de 15 milímetros, y en lo que respecta de 8 a 10 años ya de 20 milímetros. Y en lo que corresponde a la parte del ancho del seno espenoidal, en la parte de 8 a 10 años ya va o sobrepasa los 2 centímetros. Y esto es importante siempre evaluarlo preoperatoriamente porque nos va a determinar realmente cuánto vamos a tener nosotros de espesor de lo que corresponde a la parte ósea esfenoidal para poder exponer todas las estructuras anatómicas y patológicas en cada caso, ¿no? De ahí nosotros tenemos, por ejemplo, los famosos el seno conchal o el clásico seno conchal en los niños pequeños, tenemos senos precelares, tenemos celares o precelares, así como también pueden ustedes observar extensiones ya en edad mucho más avanzada, como son las extensiones del seno esfenoidal, incluso llegando hasta la base de la pterigoides en los casos de los adultos, y en otro caso incluso hasta los procesos clinoides anteriores o posteriores. Esta es una imagen muy clara de lo que significa tener una deformación completa o una pérdida anatómica de las estructuras. Ustedes pueden ver cómo no existe una anatomía clara, en este caso, siendo un pequeño en la cual tiene un seno esfenoidal rudimentario, pero sí tiene parciones óseas a nivel del seno esfenoidal. Ustedes pueden ver esta zona que prácticamente distorsiona todo lo que corresponde a la anatomía en la zona celar y paracelar. Y luego del drilado y la exposición, podemos ya ir viendo o exponiendo ya estructuras mucho más claras como parte de la zona del clivo, la parte celar, la parte del tubérculo celar y el plano esfenoidal, como ustedes pueden ver aquí. Y luego de la exposición ya completa, con un drilado ya más lateralizado, podemos nosotros observar aquí la región celar, la parte del clivo, el plano esfenoidal,
y aquí lo que corresponde al trayecto del canal óptico. Entonces, esto es el caso de un niño en el cual tenemos una deformación, por decir, una exposición incompletamente anatómica, incompleta en la parte anatómica por el falta de desarrollo. Los detalles anatómicos, la evaluación, y este es también otro detalle importante, uno tiene que, cuando tiene en la parte de pediátrica, evaluar bien mediciones de la zona del seno esfenoidal, la distancia y el ángulo de trabajo que tenemos desde la apertura piriforme anterior hacia la zona o hacia el objetivo, el ángulo de trabajo en sentido horizontal, la distancia intercarotidia paracelar y paraclival. Este cuarto punto es muy importante dentro de la identificación en el momento del drilado, un ancho máximo entre los cornetes inferiores, que también tiende a ser uno de los obstáculos en el canal de trabajo. Este sistema de mediciones permite la evaluación de distancias de trabajo, ángulos, áreas de restricción y parámetros de drilado en un canal de trabajo estrecho. Esta parte es muy importante dentro de la evaluación prequirúrgica. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo clásico de un paciente pediátrico en la cual, tomando las medidas en lo que corresponde a la parte roja del plano esfenoidal, aproximadamente tiene 8 milímetros, que si nosotros tomamos en cuenta lo que corresponde a la parte anterior del seno esfenoidal, del hueso esfenoidal, de 16 milímetros, lo que corresponde a la parte del hueso esfenoidal inferior, corresponde a 21 milímetros, en la parte de la unión esfeno-occipital, que corresponde a 10 milímetros, y en la parte del clivo superior, que corresponde a 10 milímetros. Si ustedes toman en cuenta estas medidas que nosotros visualizamos previas a la cirugía, es un parámetro que, conjugado con el neuronavegador, nos va a servir como una guía hasta dónde tenemos que nosotros driblar. En muchas ocasiones tenemos exposiciones de craniofaringioma en la región del clivo superior, y tenemos que tomar en cuenta esta medida de driblado que tenemos que poner en muchas ocasiones con el objetivo, en el caso que no lo podamos hacer por vía infraquiasmática, por abordaje tradicional extendido, tener que hacerlo a través del dorsum, del abordaje transclival, o bien con una transposición pituitaria, la cual siempre hay que manejarlo desde el punto de vista de o programar o planificar estas posibilidades que vamos a tener. Por esto esta información es importante. Aquí ustedes pueden ver, en cambio, en la pared anterior del celar, piso de la silla turca, la pared posterior de la región celar, en relación al sitio donde se localiza la tumoración. Aquí podemos ver, en cambio, nosotros el ángulo desde el vestíbulo nasal hasta la zona de la parte más anterior del hueso esfenoidal, o en casos de patologías que no tienen ninguna relación con la parte del craniofaringioma hacia la odontoide, viendo la distancia que se encuentra entre el vestíbulo nasal y el odontoide en este caso. Entonces, es importante también tener estas medidas. Y no deja de decir también que desde el punto de vista del ángulo horizontal que tenemos que nosotros tener, en la parte de la exposición desde la entrada hacia donde nosotros vamos a trabajar. Miren ustedes que tenemos un ángulo de 60 grados entre la distancia intercarotidia en relación al sitio de abordajes, y en esta área es la área de trabajo nuestra. Entonces, y miren aquí, en cambio, hacia la región retrocelar o a la región celar anterior. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta, en el ángulo sobre todo, tomar en cuenta el trabajo de exposición, y esta evaluación es importante. La distancia intercarotidia, también tomando en cuenta en la parte a nivel del diafragma celar o en la parte más superior de la región celar, tomando en cuenta en el tercio medio, tomando en cuenta en el piso de la silla turca, es la distancia intracelular. La distancia intercarotidia nos va a permitir identificar durante la neuronavegación. El drilado tiene que tomarse muy en cuenta en relación a la distancia de estas arterias, con la finalidad de evitar algún tipo de lesión de la misma. Recuerden que en el caso de los niños menores de 5 años, la deformidad de la región celar y paracelar con respecto a la falta de desarrollo del seno esfenoidal distorsiona totalmente la anatomía, y esta información es muy importante. Aquí tenemos un ejemplo de la distancia intercarotidia de a los 5 años, de 2 a 4 años, de aproximadamente 11 milímetros, y a los 14 y 16 años la diferencia más o menos de 15 milímetros. Entonces, esto también es importante tomar en cuenta. Y aquí nosotros podemos ver en una línea imaginaria justamente la distancia intercarotidia que vamos a encontrar en el piso, así como también en la parte más superior de la silla turca.
Esto es esta es la parte de la dura del tubérculo celular, el canal óptico de un lado, el canal prominente, dura del canal óptico de un lado, del otro lado, parte del plano esfenoidal. Detalles técnicos o la remoción ósea. Ustedes deben recordar que las características óseas en un seno conchal, al momento de drilar vamos a encontrar primero una lámina sólida, luego una lámina esponjosa y luego otra lámina sólida. Esto va determinándose de acuerdo a cómo vamos haciendo el drilado. Tratar siempre de remover el rostrum esfenoidal en su máxima expresión con la finalidad que nos permita tener una buena área de trabajo. El inicio del drilado siempre tiene que ser perpendicular y en línea media, desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, tomando en cuenta la ubicación de la región celular y la región clival. Conservar placa ósea sobre la carótida para clival es importante. Conservar placa ósea sobre la zona de las prominencias carotídeas a nivel del seno cavernoso también es muy importante. Habitualmente los craneofaringiomas no invaden o no se extienden al seno cavernoso. No tenemos que hacer en la parte propia del seno cavernoso, no necesitamos hacer exposición de la carótida. Queda de mencionar que en la zona de la región clival, en la porción clival, hay que hacer una exposición en muchas ocasiones de la carótida, que ya en la parte técnica vamos a ver después. Identificación temprana del piso celar y paracelar, muy importante. Drilar la parte superior del clivus, tubérculo celular y plano esfenoidal para tener una mejor exposición. Aquí tenemos un ejemplo. No vemos aquí un seno esfenoidal. Podemos observar nosotros lo que corresponde, perdón, a un rostrum esfenoidal muy rudimentario. Lo vamos separando. Y miren ustedes cómo no encontramos seno esfenoidal prácticamente aquí. Esta es la pared anterior del seno esfenoidal. Si no hay una neumatización como tal. Seguimos el drilado, como había comentado, siempre tenemos una parte sólida, luego vamos a tener una parte ya diploide o más esponjosa, si se quiere decir, y posteriormente vamos a tener, en cambio, ya otra porción sólida. Entonces, la visualización durante el drilado de esta consistencia ósea en estos pacientes que no tienen seno esfenoidal es muy importante, muy importante. Y la dirección, cómo se hace el drilado. La dura madre de la región celar y del seno cavernoso, hay que tratar de exponerlo del seno cavernoso en menor proporción, como digo. Dura del tubérculo celular, plano esfenoidal, tiene que ser identificación del limbo dural del tubérculo celular, del receso óptico carotídeo medial y del canal óptico. Aquí ya tenemos, en cambio, ya la exposición de la dura madre en la zona justamente celular, en la zona clival. Vemos otra parte acá del drilado también. Y aquí ya tenemos la exposición completa de la dura madre en el plano esfenoidal, la parte del limbo dural, del tubérculo celular. Tenemos parte de la exposición del canal óptico que no está completo aquí todavía. Y tenemos la región celular, así como parte del seno cavernoso o parcialmente expuesto la pared la dural del seno cavernoso y la parte del clivus. Esta es la imagen que nosotros que vamos a tener con un poco más de extensión en relación a un paciente que tiene un seno conchal. Eso es muy importante. Y esto es una tomografía posterior a la cirugía en la cual podemos ver todo el defecto de la zona drilada. Ahora en el corredor, los corredores como tal, de lo que respecta al abordaje, en la mayoría de los casos el corredor pituitario quiasmático es la vía por donde vamos a operar nosotros. ¿Es limitado relativamente? No lo creo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estudios que hemos nosotros, que se han realizado y se han realizado, sino de que han realizado el profesor Teodoro Schwartz y otros autores, podemos nosotros evidenciar claramente que existe un espacio entre el quiasma óptico y la hipófisis, que tiene un rango medio de 5.2 a 19.1 milímetros. Pero lo interesante no es el hecho que estamos manejándonos en esto, sino que la misma exposición que vamos a hacer con una técnica en la cual, desde el punto de vista vertical, no hacemos solo exposición de la dura madre de la región celular, apertura de la dura madre, corte del diafragma celular, lateralmente, exposición del lado del receso óptico carotídeo medial, identificación del anillo dural, exposición de la carótida de ese lado, nos permite ampliar mucho más ese espacio durante el procedimiento quirúrgico. Es muy importante tomar en cuenta. Y aquí tenemos algo de anatomía.
en la cual ustedes pueden visualizar justamente este espacio de lo que corresponde a la glándula pituitaria y el quiasma óptico. Vemos el tallo pituitario. El tallo pituitario generalmente está muy retraído, como en el caso de los craniotomas, sería hacia atrás, hacia abajo y en algunas ocasiones lateralizado. Entonces, pero dentro de la técnica siempre hay que tratar de identificarlo tempranamente al tallo pituitario. Vemos aquí las ramas infundibulares de la hipofisaria superior, aquí la podemos ver. Tenemos también ramas hacia el quiasma óptico y podemos ver aquí una imagen en la cual se puede visualizar la parte de la glándula pituitaria, corte del diafragma, la parte del tumor sólido, la parte de un tumor friable y lo que corresponde al quiasma óptico del nervio óptico. Y lateralmente la parte de la arteria carótida, perdón, el anillo carotidio distal y la parte de la carótida en la cual podemos nosotros ver una buena exposición. Y esta zona de acá correspondería ya al segmento supraquinóideo de la carótida. Entonces miren ustedes que con una muy buena exposición sí tenemos nosotros un espacio bastante aceptable como para poder trabajar. La ubicación del quiasma, siempre hay que evaluarlo prequirúrgicamente, si es fijado o por fijado. El tamaño del corredor entre la parte superior de la glándula y la parte inferior del quiasma, como vemos nosotros aquí. Aquí podemos ver nosotros el quiasma óptico, la glándula. Aquí la parte del quiasma óptico, la glándula y parte del tumor expuesto. Con la guía de neuronavegación podemos ubicar los elementos. La extensión superior del tumor no debe considerarse una contraindicación, es decir, que si tenemos nosotros un craniofaringioma supracelular con presión del tercer ventrículo o con extensión intraventricular, no contraviene la cirugía endoscópica endonasal. Aquí podemos ver el espacio justamente, la glándula pituitaria, la retraemos sutilmente, el quiasma, vemos parte del tumor, vemos parte de la resección, la exposición final de los elementos anatómicos posterior a la resección. Aquí tenemos un video, vamos a pasarlo un poco rápido en lo que corresponde a la parte específica, posición del rostrum, grilado, vemos la zona del seno espenoidal, no es un seno espenoidal con anatomía clara. Tenemos que drilar toda esta zona. Bueno, la parte de la dura madre de la silla turca y ya estamos abriendo, seguimos poniendo. Siempre en la parte lateral hacia la área del receso óptico carotidio medial es la zona de peligro de sangrado. En varias de mis conferencias siempre recalco eso. Esta zona es la zona más peligrosa en la cual puede haber una ruptura de la carótida. Hay que adelgazar en su máxima expresión la parte del hueso con la finalidad de permitir que la Kerrinson, si se utiliza, nos permita facilitar el corte del mismo. Tratar de hacerlo siempre con cortes pequeños, no cortes grandes, porque el momento en que fracturamos nosotros el hueso, una parte de la fractura o de la esquila ósea puede penetrar la carótida en este sector y obviamente hacernos una ruptura de la carótida. Entonces, este es para mí, dentro de la exposición de estos pacientes, esta es una de las zonas del tiempo más crítico, personalmente, estas zonas de aquí, ustedes pueden ver. Se coagula también en la parte de la dura madre, en la zona del seno intercavernoso para evitar el sangrado. Vamos a hacer un poco más rápido. Y tenemos la exposición, glándula pituitaria, la exposición de la dura madre en la región celular. Si ustedes se dan cuenta, es parcial. Yo actualmente ya no hago, yo hago una mayor exposición de la dura madre de la glándula pituitaria para que me permita una mejor libertad de desplazamiento de la misma y sobre todo si estoy planificando una transposición. Otro detalle muy importante, drilar en su máxima expresión el piso de la silla turca. Eso es muy importante para que la glándula quede guindada, para que la glándula pueda ser desplazada hacia abajo. Exponemos la parte de la anoidea, aquí ustedes pueden ver el tumor. Vamos a seguir un poco rápido. Seguimos la exposición. Disección quirúrgica, técnica clásica
nosotros ya lo sabemos. Un retiro de la parte del tumor. Siempre manejo de dos manos, succión, disección, sea con cureta de hipófisis o con microdisectores. Respetar siempre hacer una disección de la cápsula. Si la cápsula está muy adherida, preferible respetarla. La porción sólida. Vamos a seguir. La apertura piriforme, perdón, si el diámetro de la apertura piriforme es mayor a 15 milímetros, tenemos una buena opción de poder hacer el abordaje por vía endoscópica endonasal. Esto a veces puede ser una de las dificultades, a mi criterio, una de las mayores dificultades en especial. Posición intraoperatoria, ustedes pueden observar aquí, en este caso, clásica como en el caso de los adultos. Yo personalmente digamos, varío un poco la posición del segundo cirujano. Como ustedes pueden ver aquí, este primer cirujano, segundo cirujano, la parte endoscópica, los ayudantes. Tenemos el neuronavegador al frente mío, trato de mirar más bien aquí, con la pantalla amplia, porque tiene una mejor resolución. Y estas otras dos pantallas también que te encuentran aquí. Esta es la posición que nosotros hemos hecho durante todos estos años y nos ha dado buenos resultados. Yo creo que es mucho más cómodo también para el segundo cirujano. ¿Ya? Pittsburgh tiene otra posición. Utilización de monitoreo neurofisiológico como potenciales evocados visuales, sobre todo por la retracción que podemos hacerle al quiasma óptico durante el procedimiento quirúrgico. Tratamos de utilizar también el Doppler para la identificación prematura de identificación prematura de las arterias carótidas, como pueden observar ustedes aquí. Es muy importante que forme parte de la rutina transoperatoria, que no dejemos de utilizarlo si lo tenemos, como el caso del Doppler, a pesar que nosotros podemos visualizar la zona, tenemos la zona del segmento carotidio o perdón, del segmento paraquival o del segmento del seno cavernoso. Siempre es importante visualizar funcionalmente las carótidas. Seguimos. Aquí tenemos un esquema rápidamente del neuronavegador con la validez. Para algunos, otros no es válido, pero sí es importante determinar que más allá del conocimiento anatómico, que es muy importante y creo que es la base de todo este tipo de cirugía, también ciertos elementos anatómicos que lo podemos identificar con el neuronavegador, como ustedes pueden ver aquí. El canal, la que corresponde a la parte de los principales factores que tenemos que determinar cuando hablamos nosotros de los pacientes con craniofaringioma, es la relación que tiene con el quiasma óptico, la localización del tumor a nivel del tercer ventrículo, extrema extensión medial o paramedial en la base del cráneo, lo cual hace la toma de decisión si vamos a hacerlo por vía endoscópica o por una vía transcraneal. Pacientes con factores de riesgo, complicaciones quirúrgicas que pueden haber, experiencia del neurocirujano dentro de la curva de aprendizaje, que es muy importante también. Aquí tenemos una posición clara de la disposición de un tumor, de un craniofaringioma que no produce un desplazamiento del quiasma óptico. Hay unos que producen un efecto de compresión y otros un efecto de estrechamiento, como podemos observar aquí. Esta imagen es muy importante porque nos va a determinar qué grado de extensión tienen los craniofaringiomas, si solamente es celar y supracelar, si es celar, supracelar, con compresión del tercer ventrículo, no con invasión del tercer ventrículo, si es celar, supracelar y extensión hacia el tercer ventrículo, si se encuentra a nivel o una extensión infundíbulo tuberal, y también si son netamente intraventriculares. Y estas imágenes o estas identificaciones hacen para el neurocirujano la toma de decisión del abordaje. En la mayoría de los casos, las estrategias quirúrgicas son endoscópicos, a excepción de este último, que es por vía transcraneal, hay ya con preferencia transcallosa, transcortical con neuroendopuerto, etcétera. Pero estos de acá son las mayores posiciones o las mayores presentaciones en el cual el abordaje endoscópico puede beneficiar.
Por eso que tenemos esta clasificación del preinfundibular, el transinfundibular y el retroinfundibular. Y en el caso específico del intraventricular, como ustedes pueden ver aquí. El abordaje translaminar supraquiasmático como un corredor usado para utilizarlo para los tumores netamente intraventriculares. Hay algunos artículos que presentan, en este caso, un artículo en el cual sugiere que cierto tipo de tumores intraventriculares, netamente intraventriculares, por vía endoscópica endonasal translaminar puede ser utilizado. En mi humilde opinión, yo creo que no es una opción valedera todavía por el hecho de los altos riesgos que tenemos de lesionar estructuras vasculares como comunicantes, perforantes, etcétera. Y el nervio óptico mismo que podemos estar hablando. Aquí también tenemos nosotros, quiasmático, perdón. Aquí vemos nosotros también un comparativo de la resección de estos tumores intraventriculares con extensiones intraventriculares, no netamente intraventriculares, en relación al abordaje transcraneal y en relación al abordaje endoscópico endonasal, tomando en cuenta el grado de resección en el cual se presenta. Y podemos ver nosotros que en la mayoría de los abordajes endoscópicos endonasales, el grado de resección completa fue mayor en relación a los estudios realizados por vía transcraneal, en el cual no llegaron a hacer una exposición, una resección completa. Las complicaciones postquirúrgicas con fístula de líquido cefalorraquídeo, sabemos que lo hay. Generalmente, cuando más es en el abordaje anterior, aunque nosotros en el caso de los craniofaringiomas tenemos que hacer una extensión hacia la parte del plano del tubérculo celular y en parte del plano mecanoidal, dependiendo del grado de extensión supracelular, es de tomar en cuenta que la utilización del plaque vascularizado nasosectal ha permitido disminuir notoriamente la fístula de líquido cefalorraquídeo. Esto es una escala estándar en la cual tenemos que siempre nosotros evaluar, no solamente evaluar la parte radiológica, sino el estadio clínico del paciente para ver si realmente justifica o no justifica estos abordajes. Y tenemos que ver 4 puntos importantes, que es el estatus neurológico, el estatus visual, el estatus pituitario y el estatus hipotalámico. Esto demuestra que el manejo de estos pacientes es un manejo multidisciplinario. Cada paciente tiene que ser evaluado por un equipo multidisciplinario con oftalmólogos, con neuroendocrinólogos pediatras, con nutricionistas que nos permitan determinar realmente si justifica o no justifica el abordaje clínico. Y he puesto aquí en letras amarillas justamente uno de los grados en el cual definitivamente consideramos nosotros que la posibilidad de una cirugía endoscópica no es valedera. Creo que valió la pena ver la conferencia de la doctora Ronquillo, en el cual vemos tumores gigantescos, que probablemente el abordaje endoscópico endonasal no es válido y que cirugías de tipo paliativas o multimodales, como las presentó él, puede ser la única, aunque no solución, pero la única alternativa que tienen estos pacientes. La curva de aprendizaje para cirugía endoscópica endonasal en pediatría, hay un parámetro que es muy importante y eso siempre recalco. Para nosotros, iniciar abordaje endoscópico endonasales en pediatría, debemos de pasar primero una buena curva de aprendizaje en abordaje endoscópico endonasal en adultos. Ese es el primer punto. El segundo punto, el conocimiento anatómico es diferente en el pediatra, en el paciente pediátrico, como ustedes han observado, que en el adulto, sobre todo en lo que corresponde a la base del cráneo. Y tercero, si este artículo indica que la posibilidad de disminuir de una manera significativa los riesgos de complicaciones postquirúrgicas es cuando el cirujano que hace endoscopía pediátrica haya sobrepasado los 20 casos. Esto también es aunque no comparto en el 100%, pero sí es muy importante, sobre todo la experticia. En la cirugía endoscópica endonasal en pediatría, yo creo que la experticia no está supeditada a tener 20 casos de craniofaringiomas, sino a tener más de 20 casos de cirugía endoscópica endonasal en pediatría en varias patologías. Y ahí tenemos cordomas, tenemos nasoangiofibromas, tenemos otro tipo de tumores, incluso adenomas pediátricos también, que de una u otra manera permite afinar más la experticia en cirugía endoscópica endonasal en pediatría. Pero recordar que antes de eso tenemos que tener la cobertura de aprendizaje en adultos. La descripción del procedimiento, rápidamente, fase 1, el abordaje de base de cráneo en pediatría, en adultos son diferentes, como ya hemos mencionado. La fase microquirúrgica, cisternaria y vascular, disección, separación de la cisterna para exposición de los elementos anatómicos, vasculares, nerviosos y la tumoración.
Descompresión intratumoral muy importante. En algunas ocasiones nos enfrentamos inicialmente con calcificaciones muy grandes en el espacio entre el quiasma óptico y la hipófisis, la cual lleva mucho tiempo a veces de liberar esta calcificación para poder seguir extendiendo la disección hacia la parte más viable del tumor. Plano de disección subpial hipotalámico con mucha conservación con respecto a la transición entre la cápsula y la pared del hipotálamo, las paredes del hipotálamo, porque aquí es que vienen las mayores complicaciones que podemos tener desde el punto de vista neuroendocrinológico. Y siempre importante la reconstrucción de base de cráneo, porque podemos tener toda una muy buena técnica, una muy buena exposición, una buena resección, pero si no tenemos un buen cierre, todo se nos complica. Estos pacientes hacen fístulas, hacen meningitis, hacen hidrocefalias y hacen mayores comorbilidades posteriores a la cirugía. Una adecuada exposición quirúrgica, pueden ustedes observar aquí, en esta anatomía, quiasma óptico, tallo pituitario, la parte de la glándula pituitaria, el piso de la silla turca, no olvidarse de drilar bien el piso de la silla turca, que quede flotando la glándula pituitaria. Esta es la exposición que ya hemos presentado, ¿no?, en otras diapositivas anteriores. El plano epidendal, el tubérculo celular, la región celular, el clivus. Esto corresponde a la parte de la osteotomía como tal. Hacerlo de esta forma. Tratar de extender un poco más la parte del plano espenoidal si es necesario, parte del tubérculo celular y también parte de lo que corresponde a la región celular y área del clivus. De este video no me quiere funcionar, pero aquí podemos ver, no son videos editados, cómo vamos poco a poco. Primero el drilado de la región celular, el drilado del plano espenoidal. Yo siempre dejo al final la zona del tubérculo celular porque es la zona más ancha, en la cual podemos nosotros, luego de afinar esto de aquí, poder retirar la placa ósea de manera progresiva. Ir hacia el piso de la silla turca, dejar prácticamente en esta posición. Lamentablemente no funciona el otro video. Irnos hacia la parte de los recesos ópticos carotido medial. Vamos a observar. Esto seguía esto de acá, lamentablemente no funciona. Sigamos. Aquí podemos encontrar ya una mayor exposición, lo que hemos hablado justamente, la región de la dura celular, la parte del limbo dural, parte del plano espinoidal, tubérculo celular, las prominencias ópticas. Podemos ver nosotros incluso aquí parte de estructuras como en el caso de los ligamentos, podemos el perdón, del anillo dural, etcétera. Varios elementos que hay que identificarlos, ¿no? Y luego de esto, de haber hecho una estetomía completa, ya podemos ver nosotros la parte de la carótida en la región clinoidea, el anillo carotídeo distal en esta zona, y en esta zona sería el proximal. Aquí podemos nosotros ver la carótida, ver parte del canal, la dura del canal óptico, y es importante porque en algunas ocasiones tenemos que retraer lateralmente un poco a veces la carótida con la finalidad de extendernos a ciertas extensiones de tumores que están en esta zona de acá. La incisión de la dura madre, hay diversas técnicas de incisión de dura madre. Una zona segura, la incisión de la dura madre por encima del canal óptico, la zona, una línea media, posterior, una incisión a nivel de la dura madre superior. Personalmente, yo hago la extensión hasta la parte más baja, hasta la parte de acá, expongo la glándula pituitaria, conservando la cápsula de la glándula. Aquí podemos ver más o menos los límites que se utiliza, la línea horizontal, tercio superior de la dura madre, identificación del anillo carotídeo distal, el origen de la arteria oftálmica, etcétera. Podemos nosotros visualizar aquí lo que corresponde al grado a los límites en el cual tenemos que hacer la apertura. Hay otros, y generalmente en estos casos así, cuando nosotros tenemos ya abiertas estas hojas, podemos nosotros con bipolar coagular la dura madre para tratar de disminuir la dimensión del flat que queda y permitir una mejor exposición. Este es el espacio de trabajo, el espacio entre el quiasma y la glándula pituitaria. Esta es la dirección a nivel de la volada endoscópico hacia la zona del tumor. En la vía infraquiasmática, supraquiasmática, esta última no vamos a hablar porque realmente casi no se la utiliza. Rápidamente las mismas imágenes presentadas anteriormente, la identificación de los elementos anteriormente mencionados. Corredor infraquiasmático,
ubicación del quiasma prefijado y fijado, como he dicho, el tamaño del corredor es importante. Ustedes pueden observar aquí la carótida, parte del quiasma, el tumor, la glándula pituitaria en esta zona de acá. Exposición, en algunas ocasiones cuando hacemos extensiones ya supracelares, incluso por encima del quiasma óptico, ya podemos ver elementos anatómicos, como en este caso la arteria cerebral anterior del segmento C1, C2, la comunicante, y las ramas perforantes de la misma. Por eso el abordaje translaminar, a mi criterio personal, es bastante complicado. Yo personalmente no considero que es una de la técnica o de la vía factible para los tumores intraventriculares. Existen vías transcraniales mucho más óptimas. Esta es la exposición completa con la área del tumor, en este caso, el antes y el después de la cirugía. ¿Podemos preservar el tallo pituitario? Esto va a ser una conferencia y un tema que el profesor Joao Almeida nos va a presentar con mayores detalles. Y esto es muy importante tomar en cuenta cuándo podemos nosotros o no sacrificar el tallo pituitario. Y el sacrificar el tallo pituitario, tomando en cuenta, si nosotros vemos aquí la preservación y extensión de resección del tallo pituitario, en este caso, tomando en cuenta el tipo 1, 2 o 3 de acuerdo a esta clasificación, pueden ustedes darse cuenta que en este trabajo realizado por el doctor Rubiano, pueden ustedes visualizar que el tallo pituitario en el tipo 1 fue sacrificado uno solo el 20% y preserva el 4%. Pero ya quisiéramos tener este tipo de tumor. Pero miren ustedes que en el tipo 2 el tallo pituitario fue sacrificado en el 48% y solo preservaron el 52%. El grado de resección que tuvimos en este fue del 81% aproximadamente, y en el caso del tipo 3, que es el intraventricular, por vía endoscópica endonasal, el tallo pituitario fue realizado el 36% y el 64% fue preservado, con un grado de resección similar al del tipo 2. Lo que trato de dar a entender con esto es que en algunas ocasiones, si durante el procedimiento quirúrgico, tomando o considerando la posibilidad de hacer una resección completa, significa que hay que sacrificar el tallo pituitario tomando en cuenta la parte neuroendocrina de estos pacientes. En algunas ocasiones, si no logramos eh, preservar el tallo pituitario, intentar hacer la resección completa. Debemos sacrificar el tallo pituitario o el infundíbulo. Deberíamos realizar una resección total o subtotal. El gran obstáculo entre una clasificación tumoral en el espacio quiasmático hipoficiario. Si nosotros tenemos un panhipopituitarismo y una diabetes insípida prequirúrgica, tenemos un daño pituitario, un daño del tallo pituitario. Y en algunas ocasiones estas calcificaciones son las que nos impiden seguir avanzando. Como en este caso, en la cual intentamos nosotros realizar un retiro de la calcificación al inicio de la cirugía, en la cual es imposible con disecciones microquirúrgicas solas poder realizarla. Entonces tenemos nosotros que en algunas ocasiones, vamos viendo si avanzamos, utilizar, morcelar, pero en algunas ocasiones, a pesar de todo esto, no logramos liberarlo. Tenemos que drilarlo. Entonces, drilar la calcificación, hacerle prácticamente excavaciones para poder tener una mejor, sujetar mejor, reducir el tamaño de la calcificación, fragmentar la calcificación y permitir una mejor disección para de una forma progresiva irlo liberando. Y a veces esto nos lleva mucho tiempo. Miren ustedes, aquí tenemos el proceso clinoideo posterior. Estos pacientes generalmente ya tienen panhipopituitarismo completo, tienen diabetes insípida y el tallo pituitario ya no lo tienen conservado. Entonces, aquí viene el tema de tratar de hacer una cirugía radical, tomando en cuenta, obviamente, el manejo postquirúrgico neuroendocrinológico eficaz que deben de tener, que habitualmente ya estos pacientes tienen un daño neuroendocrinológico bastante avanzado. Este es el antes y este es el después. Ustedes pueden observar aquí al niño. Seguimos, seguimos liberando. Bueno, vamos a seguir. Entonces, como decíamos, podemos preservar el tallo pituitario. La preservación del tallo pituitario puede limitar la manipulación y visualización del tumor residual. Entonces, aquí hay
una balanza, por decirlo aquí. Una resección, miren ustedes, el sacrificio del tallo pituitario con una resección total a progresión de cero, recurrencia de cero, diabetes insípida el 95%, hipopituitarismo en el 100%, resección total con preservación del tallo pituitario, la recurrencia fue del 12.5% y estos pacientes tuvieron que recibir 12.5%, en este caso radioterapia. La diabetes insípida fue del 50% y el panhipopituitarismo en el 67%. Entonces, con esto tomamos en cuenta nosotros que una resección subtotal con preservación del tallo pituitario, progresión 100%, radioterapia 100%. Entonces, esto nos hace evaluar justamente en ciertas ocasiones la individualización de la toma de decisión durante la cirugía de preservar o no preservar el tallo pituitario dependiendo de la condición neuroendocrinológica del paciente. ¿Qué pasa si preservamos el tallo pituitario? Es decir, que no lo lesionamos. Hay un hipopituitarismo hasta el 50% en resecciones subtotales. Hipopituitarismo hasta el 85% si se busca una resección total con preservación del tallo pituitario. Menores tasas de resección total, una mayor tasa de progresión y mayor necesidad de radioterapia. Es decir, esto contraviene al objetivo nuestro, tomando en cuenta de manera individual cada caso. Entonces, preservar el tallo pituitario, no implica preservar la función hormonal, como ustedes pueden ver. Y hacer una resección subtotal, intencional, con preservación del infundíbulo. ¿Cuándo? Cuando los niños queremos evitar un daño hipotalámico, cambio cognitivo, obesidad. Entonces, ahí tenemos que evaluar. En los adultos mayores también. Y en los tumores gigantes, donde no es posible resección total. Es decir, si hay un grupo de casos en el cual tenemos que realizar una resección subtotal, intencional, justamente para preservar, sabiendo que no vamos a lograr una resección completa. Y preservar el tallo, obviamente. ¿Dónde es donde se localizan más los tumores residuales? Es decir, ¿dónde se nos puede quedar el tumor? En el tallo pituitario adherido, se nos puede quedar en la pared del tercer ventrículo, en el hipotálamo. Entonces, esas son las zonas con más frecuencia que se presentan. Por último, cierre, ustedes pueden observar, hay varias técnicas. Aquí lo importante es el plan nasociptal. Esta es una técnica de fascialata. Esta es la técnica de la colocación de la fascia lata en forma de libro. Yo personalmente utilizo esta otra que es la fascia lata con un botón de grasa adherida directamente a la zona del espectro dural, porque cuando nosotros colocamos esta técnica de acá con la fascia lata, en el momento en que colocamos y seguimos queriendo poner capa sobre capa, sea grasa, sea fascia lata propia, perdón, sea el plan nasociptal, esta zona de aquí se retrae y se suelta y se cae de la zona intradural donde debería estar. En cambio que este hace un efecto de tapón. Y sabemos nosotros que la grasa tiene un mejor mecanismo de adherencia. Entonces, esto es lo que estamos habitualmente utilizando. Las contraindicaciones de la cirugía endoscópica endonasal, tumor con extensión lateral y compromiso de la arteria carótida que rodee las estructuras vasculares, tumor calcificado que rodea el complejo vascular arterial, tumor con extensión amplia en sentido antero-superior y quiasma óptico. Voy a presentar rápidamente unos casos, cuando terminamos. Este caso específico es de un adulto, pero les muestro por la anatomía, la técnica habitual utilizada, la exposición. Seguir. Esto es fluoresceína intratecal. Vamos a hacer un poco más rápido. La coagulación de la dura madre, como le había explicado a ustedes lateralmente, con la finalidad de disminuir ese FLAC que nos puede quedar para tener un mejor campo. Comenzamos con la resección tumoral de la porción friable. Esa es la porción más sólida. Parte del tumor en la región retrocelular. Muy importante si tenemos nosotros endoscopio de 30 grados, 35 grados, perdón, y podemos ver hacia la región retrocelular, es factible poder resecar esa zona, sobre todo cuando los componentes son quísticos o friables. Cuando los componentes son mucho más como calcificaciones retrocelares o extensiones dorsales ya mucho más amplias, preferiría hacer la transposición pituitaria para poder llegar esa lesión, área del tercer ventrículo, la disección. Vamos a hacer un poco más rápido. Pueden ustedes observar aquí la arteria carótida. La arteria carótida
supraclinoidea, un ramo hacia la parte del tallo pituitario. Vemos aquí la membrana de Lilliquist, perdón. Vamos separando progresivamente. Ya comenzamos nosotros a observar aquí otros elementos anatómicos como el óculo motor. Aquí podemos observar la preparación justamente del óculo motor en la membrana de Lilliquist. No se ha hecho transposición aquí en este caso. Los endoscopios de mayor ángulo nos permiten este tipo de disección. También es importante defenestrar la membrana de Lilliquist, sobre todo por la posibilidad de hidrocefalia. Entonces, liberar todo esto nos permite una mejor permeabilidad en el flujo de líquido cefalorraquídeo en la etapa postquirúrgica. Pueden ver aquí la comunicante posterior, la disección progresiva. Aquí ya estamos viendo, en cambio, la parte de la basilar, la cerebral posterior de un lado, cerebral posterior del otro lado, el óculo motor, la cerebrosa superior duplicada, el tronco cerebral en la zona de acá, el retiro del tumor, perdón. Y obviamente el cierre el cierre del efecto dural. En otro caso, una chica, la operé a la edad de 15 años, si mal no recuerdo, un craniofaringioma, uno de los primeros casos que tuvimos. Vamos a seguir un poquito más rápido. La técnica clásica, inclinando progresivamente, siempre con tracción, pero al mismo tiempo con disección y con mucho cuidado. Tratar de no esforzarnos en quererlo hacer una tracción demasiado severo porque ahí vienen las graves complicaciones de sangrado. Perdón, perdón. Infección, buena exposición, seguimos sacando tumor. Parte del tumor. Seguimos con la porción calcificada que está más posterior. La porción calcificada, la última, si no me recuerdo. Y posterior ya la predicción completa del caso, ¿no? Esta es la resonancia, ustedes pueden observar aquí el craniofaringioma, el antes y el después, y miren ustedes la preservación del tallo pituitario en este caso. La paciente en este momento es una abogada, sigue en controles con nosotros. Este es otro caso, sí mismo de estas calcificaciones que no queremos encontrarnos nunca. Vamos a hacer un poco más rápido. Extensión supracelular, exposición, ampliar el campo de trabajo. Siempre recordarse eso, ampliar el campo de trabajo. Posición de la glándula pituitaria,
conservando la cápsula en algunas ocasiones, como en este caso. Estamos ya en la zona del tumor, la glándula acá abajo. En este caso, el diagnóstico estaba bien retraído hacia la parte más posterior. Lo visualizamos casi al final. Ay, seguir rápido porque son videos un poco largos. Estamos el drilado, en este caso también tuvimos que hacer el drilado de la calcificación que no nos permitía avanzar. Seguimos sacando parte del tumor en la parte retrocelular. Mucha paciencia, ir retrayendo, disecando, visualizando en lo posible. Y ahí, cuando se hace una buena disección de la cápsula, se facilita ya prácticamente el retiro del tumor en esta zona, en la parte friable del tumor. Esto ya al final. Este es el antes y el después de la cirugía. En muchas ocasiones, cuando hacemos los controles de resonancia, nos quedan lesiones residuales, cápsulas residuales, y son derivados para procedimientos de radiocirugía o de gamma knife. Y es la única oportunidad que ellos tienen para tratar de contener la enfermedad. Es decir, si nos quedan lesiones residuales, tenemos que inmediatamente proceder a hacer la derivación para que tengan un tratamiento complementario. Este es otro caso rápidamente, un caso de un tumor gigante, un chico de 17 años, si mal no recuerdo, con un gran componente quístico, con invasión dentro del tercer ventrículo. Vamos a hacer un poco rápido por el tiempo. La exposición, en estos casos, estos tumores a veces suelen tener una cápsula bien gruesa, muy diferente en algunas ocasiones, diferente a los tumores que habitualmente vemos, pero puede haber cápsulas muy gruesas también, fibrosas. Miren cómo la exposición tuvimos que hacer hasta la parte del plano hiponovidal para tener un mejor control. Una cápsula muy gruesa que tuvimos nos dio mucha dificultad para poder realizar la resección del tumor. Ay, perdón. Otro caso, perdón. Otra vez problemas del quiste, problemas de la cápsula, una mala extensión suprarcelular. Y al final, la resección del tumor. El antes y el después de la cirugía.
¿no? Va a ser este el último caso que vamos a presentar, por cuestión de tiempo. Componente retrocelular, quístico. Mm, no, no, aquí lo vemos. Lo mismo, la técnica estándar que vamos a hacer nosotros en corresponde a la apertura. Es importante tener en cuenta, familiarizarnos mucho la técnica para nosotros no, eh, si no hacemos una buena exposición. El peor error que se puede cometer es intentar operar a estos pacientes con aperturas durales pequeñitas, en el cual realmente es una locura, porque no se va a lograr hacer absolutamente nada. Tenemos que tener una exposición completa para nosotros tener la facilidad de resecar el tumor, y a pesar de ello, no siempre se logra la resección completa de estos tumores. Yo creo que voy a dejar ahí ya el antes y el después del caso. Para ahí quedarnos. Vamos a pasar rápidamente. En conclusión, la ruta endonasal ofrece la ventaja de acceder al tumor a través de un abordaje en línea media, minimizando la necesidad de manipulación del cerebro y del nervio óptico. Valioso en la preservación de perforantes clave, lo más importante de las cuales es la arteria hipoficiaria superior. El infuntíbulo es un punto de referencia anatómico clave que ayuda a guiar la exposición tumoral. El, el abordaje endoscópico endonasal permite la extirpación casi total y subtotal de los tumores en un 90% de los casos. Hay preservación o mejora de la función visual e hipoficiaria, que son generalmente aceptables. La presencia de un seno esfenoidal con chal o no neumatizado no es una contraindicación absoluta para emplear esta vía en la resección de este tipo de tumores. Y la tasa de fugas de líquido cefalorraquídeo es más alta es más alta en el abordaje endoscópico endonasal en comparar al transcraneal. Pero también es sabido que ha disminuido desde el momento en que hemos tenido una buena reconstrucción con el plan nasocectal. Este es el equipo que maneja. Tenemos cirujanos otorrinos, el doctor Javier Wong, que está en este momento haciendo el posgrado de neurocirugía, anestesióloga, neurofisióloga, los endocrinólogos que tenemos tanto internamente dentro de Solca como fuera de Solca, que colaboran con nosotros, los médicos neurointensivistas, enfermeras, y sin el equipo no lo podemos lograr. Sin un equipo multidisciplinario no podemos lograr este tipo de procedimientos. Gracias por su atención. Bueno, agradecemos la presentación del doctor Alberto, realmente una experiencia muy enriquecedora, en donde lo más importante que hemos visto, que obviamente en los niños hay diferencias anatómicas en el desarrollo que hacen diferente la cirugía endonasal en relación a los adultos. Para iniciar la participación del doctor Víctor Alcocer, voy a poner 4 puntos muy claves y a discutir. Número 1, ¿cuándo operar y cuándo no operar un craneofaringioma? Si bien sabemos que el craneofaringioma es un tumor benigno y hemos atravesado etapas a través del desarrollo de la neurocirugía, en donde, por ejemplo, en la era de Cushing se hacían cirugías muy grandes y muy cruentas, donde la morbimortalidad era también muy elevada. Luego vino la era de la microscopía, en donde el refinamiento y los avances tecnológicos mejoraron los resultados quirúrgicos, pero sin embargo todavía se ven secuelas en relación a la resección del tumor. Y por último, la era endoscópica, en donde la mejor visualización de las estructuras ha permitido tener mejor resultados en cuanto a la visión. Sin embargo, hoy en día es algo muy claro en relación a la cirugía de los craneofaringiomas. Lo más importante es la calidad de vida, más que el grado de resección. ¿Y por qué hablamos de calidad de vida? Porque obviamente las secuelas visuales, hormonales o de daño vascular pueden afectar muchísimo la calidad de vida de una persona. A veces hablamos muy fácil de diabetes insípida, de panhipoprituarismo, pero esto realmente es una catástrofe en el paciente que lo está viviendo. Entonces, aquí quiero puntualizar esto. ¿Cuándo operar y cuándo no operar? La doctora Ronquillo nos mostró
casos clarísimos en donde no hay discusión, donde se tiene que hacer algún tipo de procedimiento, a veces inclusive paliativo. Sin embargo, ¿qué hacer con esos pacientes que nos llegan sin deterioro visual, sin daño neurológico, con leves alteraciones hormonales? ¿Cuándo es el momento oportuno para operar y cuándo no? 2, ¿cuándo elegir calidad de vida sobre resección? ¿No? Esto ya hablamos un poquito de, sobre todo, las consecuencias hipotálamo-hipofisiarias, donde alteran grandemente la calidad de vida de una persona. Entonces, aquí, ¿cuándo hacer una resección subtotal? Algo ya lo tocó el doctor Valareso. Tercero, en relación... y esto es muy importante preguntarle a Víctor, ya que él es un cirujano de base de cráneo, tanto de cirugía transcranial como de cirugía endoscópica. ¿Cuál es la limitación de la cirugía endoscópica más allá de la extensión lateral del tumor, más allá del encasillamiento carotido? ¿Hay alguna limitación en cuanto a la clasificación anatómica de los craniofaringiomas en relación a si es preinfundibular, infundibular o retroinfundibular? ¿Cuál es la sugerencia en cuanto al abordaje? Y el último punto, que es algo que escuché, de si hay un residual, el doctor Valareso nos comentaba, pues obviamente enviar a tratamiento complementario. Al ser tumores de crecimiento muy lento y de carácter benigno, personalmente elijo por tener un periodo de observación antes de mandarlos a radiar, ¿no? Y esto es mucho más importante, sobre todo en niños, ¿no? Que sabemos que de acuerdo a la edad en la que tengan y su etapa de desarrollo, pues la radiación puede causar un daño muy importante. Entonces, ¿cuál es la opinión de mantener un periodo de observación de ese tumor residual antes de un tratamiento complementario? Esos son un poco los 4 puntos, creo que importantes, a discutir después de estas magníficas presentaciones. Ok. Bueno, antes que nada quiero felicitar a los ponentes. La verdad que casos muy, muy interesantes, muy complejos, tanto en la parte de pacientes con lesiones extremadamente extensas, con invasión de muchos compartimientos, y que a veces cabe recalcar que a veces hacer menos es hacer más. A veces colocar un drenaje, descomprimir, puede ayudar más que querer hacer una resección total, en donde por supuesto va de la mano de mayor morbilidad y por supuesto mayor mortalidad. Excelente presentación, abordaje transnasal endoscópico, un conocimiento y una descripción anatómica fenomenal. Los felicito de verdad a ambos ponentes. Referente a los puntos que comentaste, doctor Sebastián, creo que recordemos que los craniofaringiomas son tumores benignos, pero yo siempre digo en mis pláticas que no tienen nada de benignos. Al contrario, son tumores muy complejos, son demasiado agresivos en algunos casos. Y por eso, desde aquellas descripciones de Cushing hasta las recientes descripciones de Amin Kassam, del grupo de Pittsburgh, de Capabianca y demás, ha evolucionado tanto esto de los abordajes transcraneales y endoscópicos, porque este tumor es demasiado complejo. No es un tumor sencillo, es demasiado complejo. Respecto a cuándo operar, yo creo que recordemos que estos tumores son tumores que pueden estar estables por mucho tiempo. Y al igual que los adenomas hipofisiarios, específicamente adenomas que vienen con una talla o un tamaño pequeño, lo que primero que debemos de saber y de hacer es conocer al tumor. Si es un tumor que llega con un tamaño pequeño, con un tamaño que no genera ningún déficit visual, que no genera ningún déficit hormonal y que simple y sencillamente fue un hallazgo, creo que lo primero que tenemos que hacer es conocer el tumor. ¿Cómo lo vamos a conocer? Lo vamos a conocer primero evaluando la condición basal de nuestro paciente, realmente documentando si no existe un déficit visual, realmente documentando si no existe un déficit hormonal o una alteración hipotalámica, y subsecuentemente con estudios de imagen en donde veamos qué tamaño tiene, y estudios de 6 meses. Yo siempre lo que hago es un paciente que llega conmigo, no tiene ningún déficit hormonal, no tiene ningún déficit visual, hago resonancia magnética inicial y después a los 6 meses. Si a los 6 meses yo veo que este tumor va creciendo, es un punto a favor de seguir vigilando o principalmente actuar, ¿no? Actuar como con una resección. Por supuesto, si es un tumor que tiene un crecimiento o un patrón de crecimiento no de tranquilidad, por darle un término, o sea, si vimos que creció, es una pauta para operarlo, porque entre más pequeño lo operemos, mayor probabilidades tenemos de tener una resección total y, por supuesto, preservar la función hipotalámica y la función del tallo hipofisiario.
Ahora, si el tumor a los 6 meses está estable, repito, otra resonancia a los 6 meses y está estable, creo que esa es otra pauta para seguir vigilando en el paso del tiempo. Yo he tenido pacientes que tienen lesiones 2, 3 años, 4 años y se mantienen estables, no han crecido, no han dado déficit visual, no han dado déficit endocrinológico, y esa es una razón por la cual decido específicamente vigilarlos. ¿Ok? La otra pregunta, si me recuerda. Punto 2, Víctor. Perdóname. Justamente priorizando la calidad de vida, ¿no? Siempre. Perdóname, ya me acordé. Yo siempre bueno, hay muchas pláticas que yo he estado. Yo estuve en la transición del doctor Amin Kazan al doctor Paul Garner, y recuerdo muy bien que para allá del 2010, 2011, el doctor Amin Kazan estaba en su mayor punto de hacer resecciones radicales, de hacer resecciones maravillosas, con unas disecciones impresionantes. Y en el último congreso de la North American School Base, la postura del doctor Amin Kazan fue 360 grados. O sea, ser una resección conservadora, siempre ponderando y siempre poniendo como primer lugar la calidad de vida del paciente, la función hipotalámica del paciente y en algunos casos la función hormonal. El que el paciente llegue con afección del eje tiroideo, del eje corticotropo, del eje sexual, muchos pacientes llegan sin diabetes insípida, y al querer hacer una resección radical, podemos dar daño al tallo hipofisiario, podemos dar afección al infundíbulo, y eso condicionar un déficit de hormona antidiurética impresionante. Nosotros, la principal morbilidad en un paciente al cual haces una resección radical con lesión del tallo hipofisiario y con relación del infundíbulo, es que estos pacientes hacen diabetes insípida, pero sobre todo no tienen reflejo de SET. Y al no tener reflejo de SET, son pacientes que pueden llegar con sodios por arriba de 160, 180, e incluso hay pacientes que no llegan a casa. Y yo siempre he dicho que los niños se deben de abordar totalmente diferente a los adultos, en lo particular. Yo tengo la experiencia, recordemos que el instituto no es un hospital pediátrico, es un hospital de adultos. Entonces estamos ligeramente limitados en la parte de la exposición a los niños. Sin embargo, he encontrado el camino en el Hospital Federico Gómez de aquí de la Ciudad de México, que es uno de los hospitales pediátricos más importantes del país, y hemos tenido la oportunidad de trabajar de la mano y tratar a estos niños en el hospital. Y recordemos que es un niño en crecimiento, es un niño en maduración. El quitarle la función hipotalámica, el quitarle la función hormonal, hace que estos niños no crezcan, hace obesidad en los niños y sobre todo hace un daño cognitivo que muchas de las veces no valoramos. Entonces, el hacer resecciones parciales, resecciones que mejoren los síntomas, puede ayudar a mejorar cierto tiempo la calidad de vida. Y por supuesto, siempre en la edad pediátrica se pondera más el hacer una resección y reoperar si es necesario antes de tomar la decisión de radiar, a pesar de que actualmente hay técnicas de radioterapia que son técnicas que pueden preservar los hipocampos, que pueden preservar el lóbulo temporal y con eso disminuir el riesgo cognitivo o el daño cognitivo que puede dar la radioterapia. Y también recordemos que actualmente hay líneas de investigación sobre terapias blanco, ¿no? La deleción del BRAF puede ser un punto a favor de utilizar terapias blanco como sunitinib, como estas inmunoterapias que pueden ayudar a que el paciente pueda tener un buen control tumoral. Entonces, para mí lo más importante es no aumentar la morbilidad de estos pacientes, no generar más daño hipotalámico, más daño hormonal, y tratar de mantener lo mejor posible su calidad de vida, por supuesto, en relación directa a muchas de las veces hacer resecciones parciales o resecciones subtotales, o a veces solamente descompresiones tumorales, ¿no? Por ejemplo, recientemente en Estados Unidos presentaron un trabajo muy parecido a lo que hace la doctora Ronquillo, que es perfecto, en donde solamente lo que hacen es fenestrar todos los espacios. O sea, si tiene compromiso intraventricular, entran a través del ventrículo, pero no solamente llegan a la cavidad quística y la fenestran y la derivan con algún reservorio malla, sino se meten y fenestran la cisterna prepontina o fenestran la cisterna interpeduncular o fenestran hacia muchos lados, y eso ha ayudado mucho a que la recidiva de estos quistes sea mucho menor, y eso relativamente mejora la calidad de vida del paciente y sobre todo extiende la sobrevida de estos
estos pacientes y nos da oportunidad a que el paciente crezca y después se revalore el caso para ver qué otra cosa podemos hacer, ¿no? Con respecto a la limitante o hasta dónde podemos llegar con el abordaje endonasal endoscópico, yo en lo particular en los pacientes pediátricos son pacientes que el principal problema es la nariz. La nariz es uno de los principales problemas y, por supuesto, entre más pequeño sea el niño, mayor estrechez es de la nariz. Entonces, ahí tenemos que utilizar técnicas que nos ayuden a expandir la cavidad nasal, desde hacer una turbinectomía media hasta hacer abordajes sublabiales que nos permitan ampliar la cavidad nasal. La otra es el seno esfenoidal. El seno esfenoidal, en la gran mayoría de las veces, entre más pequeño es el niño, menos neumatizado es, y entre menos neumatizado sea el seno esfenoidal, mayor dificultad para navegar en el seno esfenoidal, específicamente porque no hay referencias anatómicas como los recesos óptico-carotídeos mediales, los recesos óptico-carotídeos laterales, el conducto óptico, o sea, no hay nada, solamente hay una cavidad que muchas de las veces es ósea. Entonces ahí tenemos que utilizar los sistemas de neuronavegación, como excelentemente explicó el doctor Velasco, Valerazo, para poder empezar a encontrar esos referencias anatómicos. Entonces yo lo que siempre hago para ampliar la cavidad esfenoidal es hacer abordajes transpterigoideos. El abordaje transpterigoideo nos da una amplitud lateral que algunas veces la necesitamos para poder delimitar bien nuestras carótidas y, por supuesto, expandir nuestro abordaje en la parte lateral. En el eje sagital, sinceramente, no hay mucho. ¿Por qué? Porque el remover las celdillas etmoidales anteriores y posteriores nos permite hacer una extensión anterior importante, ¿no? Y hacia atrás yo siempre quito el respaldo de la silla turca y, por supuesto, quito las clinoides anteriores. ¿Por qué? Porque el espacio que más utilizamos para poder trabajar un craniofaringioma, pues es el espacio prequiasmático y el espacio infraquiasmático, y la única forma de ampliar ese espacio es haciendo expandiendo o haciendo la transposición, entre comillas, de la glándula, que muchas de las veces es solamente el desplazamiento hacia atrás. El límite más importante para el abordaje endonasal endoscópico siempre va a ser la extensión dorsal. O sea, si tenemos un paciente que tiene una extensión y un compromiso total del ventrículo, ahí empieza la limitante. O sea, la limitante me parece que más bien es la extensión dorsal. Y se ha visto que entre más extensión dorsal, mayor dificultad para alcanzar una resección superior. El piso del tercer ventrículo y el ventrículo, el tercer ventrículo y la extensión hacia las cavidades ventriculares laterales es el mayor limitante para el abordaje endonasal endoscópico, y ahí empezamos a tener variedades del abordaje endonasal endoscópico o combinaciones. En lo particular, nosotros utilizamos mucho el corredor transventricular por una craniotomía y un acceso trans F1, F2, y recientemente también estamos haciendo abordajes transorbitarios para tener una mayor extensión dorsal y poder hacer un abordaje combinado que nos permita hacer una resección mucho mayor. La otra cosa muy importante, y eso hay que aclararlo, es que muchas de las veces hay solamente compromiso del tercer ventrículo, pero no hay invasión de la pared lateral del tercer ventrículo. Si no hay invasión de la pared lateral del tercer ventrículo, a veces solamente traccionar la cápsula es más que suficiente. Pero cuando hay compromiso de la pared lateral del tercer ventrículo, que prácticamente es el hipotálamo, y si hay invasión de eso, es preferible no hacer absolutamente nada, porque el daño hipotalámico que vamos a condicionar en estos pacientes es muy alto. Entonces, cuando nosotros vemos una invasión real del hipotálamo y al momento de intentar manipularlo vemos que hay mucha dificultad para realizarlo, es muy importante, es mejor dejarlo por completo. ¿Por qué? Porque vamos a generar un daño hipotalámico que va a condicionar una afección cognitiva y, por supuesto, una afección en el control de los líquidos y, por supuesto, en el consumo de líquidos, ¿no? Ese sería. Y la última, Sebastián. Perdón. Ya nos respondiste eso de la radioterapia, ¿no? Que obviamente es aconsejable observar, ¿no?, el residual y antes de ir directamente por un tratamiento complementario, ¿no? Exacto. En adultos, por supuesto, nuestra principal herramienta y nuestro principal, por así decirlo, nuestra retaguardia. En nuestra retaguardia tenemos Olinac o tenemos Gamma Knife, y sabemos que aunque no alcancemos una resección total, seguro con radioterapia vamos a tener un buen control. Y afortunadamente en el instituto contamos con
gente muy capacitada como el doctor Sergio Moreno, el doctor Gutiérrez Axayacal, que son radioneurocirujanos de primera, y tenemos un control por arriba del 80% de estas lesiones con un buen resultado a largo plazo. Tenemos pacientes que ya llevan un seguimiento de más de 10 años y bien controlado. Sin embargo, en la edad pediátrica, entre menos tengamos la necesidad de radiar, es mucho mejor. Entonces, es preferible, incluso Dani Prevedelo en muchas de sus pláticas lo comenta, ¿no? En edad pediátrica lo ideal es hacer una resección lo más total que se pueda. Sin embargo, si no la logras alcanzar, es preferible reoperar antes de tomar la decisión de radiar, a pesar de que actualmente hay hipofraccionamiento, hay otro tipo de alternativas de radioterapia que pueden no tener riesgo de condicionar alguna comorbilidad secundaria en la radioterapia, pero yo en lo particular prefiero ser lo más radical posible cuando se puede, y cuando no, operar y esperar y reoperar si es necesario. Ahora, también nos tenemos que plantear esto en la mente. Si a este paciente no le vamos a poder resecar el tumor ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, pues es preferible tomar la decisión de radiarlo, como por ejemplo los casos que presentó la doctora Ronquillo. Son casos en donde, a pesar de que los operes 10 veces, va a recidivar. En esos casos no hay de otra, tienes que entrar a radioterapia. Pero si es un caso en donde con una o con otra cirugía puedes tener un control adecuado y puedes tener una sobrevida razonable, ahí yo creo que vale la pena esperar a no radiar prematuramente al paciente. Y también depende de la edad del paciente. Si el paciente es menor de 7 años, 5 años, es mucho más razonable no radiarlo, a reserva de pacientes que tienen por arriba de 15 años, 16 años, en donde todavía ya tienes un poquito de mayor margen de la radioterapia. Muchísimas gracias, Víctor. No, por servirles. Realmente para mí es un honor escucharte, conceptos muy puntuales, muy precisos, que obviamente nos dicen de la experiencia que tú tienes en este campo. Tenemos una pregunta de la doctora Doris Calle, si es que la cantidad de calcificaciones en un craneofaringioma limitan o contraindican la vía endonasal endoscópica. Yo creo que no, yo creo que la consistencia del tumor, por supuesto, es importante, no para los craniofaringiomas, para cualquier tumor. El tener un tumor sólido, el tener un tumor difícilmente aspirable, hace que se complique un adenoma, un craniofaringioma o cualquier tumor. Sin embargo, cuando tú ves que es un tumor que tiene muchas calcificaciones y que al momento de entrar ves que es muy difícil aspirarlo o manipularlo, pues tienes herramientas. El aspirador ultrasónico es una de las herramientas. Algunas veces el microdebrider, que le llaman los americanos, puede también ayudar a poder tratar de manipular el tumor. Y la otra, pues yo no lo había visto, la verdad. No se me hubiera ocurrido meter un drill al tumor, pero bueno, de todo mundo aprendemos. De verdad que yo siempre he sido de la idea de que en cualquier lugar aprendemos algo. Y me parece que es una idea buena, y espero no tener la necesidad de hacerlo, pero sí, como bien dijo usted, no es bueno tener este tipo de tumores, pero si algún día lo necesito, ya sé que un maestro de Ecuador me lo puso en la mente, y no dudaré en usarlo. Pero no creo que la consistencia del tumor, específicamente los calcificados, sean una limitante por un abordaje endonasal endoscópico. Por el contrario, hay que utilizar aspirador ultrasónico. Los aspiradores ultrasónicos tienen ciertas puntas que nos ayudan a manipular este tejido. Hay aspiradores ultrasónicos, las puntas que tienen como fenestras con filo, esas puntas ayudan mucho a destruir este tumor y a poder aspirarlo. Y recordemos que muchas de las veces la parte central es la que está calcificada. La parte lateral es la parte que algunas veces hay como una interfaz entre la parte calcificada, hay una parte quística y después la cápsula. Entonces, eso nos ayuda a trabajar dentro del tumor con este tipo de instrumentos, devastarlo y posteriormente trabajar la cápsula cuando es factible, ¿no? Y hay una cosa muy importante que toca comentar, ¿no? Que en relación a la pregunta de la doctora, y hay que conocer ese tumor antes de operarlo. Hay que ver en dónde está ubicada la calcificación. Hay una diferencia en que tú tengas una calcificación en cuanto abras y expongas, a tener la calcificación en la parte más posterior o inferior, y inicialmente tener una parte friable, porque la parte friable te permite descomprimirlo y llegar luego al mismo. Y en algunas ocasiones, como tú lo acabas de comentar, uno utiliza trocearlo con pinza, a veces el aspirador ultrasónico, y no se logra.
Entonces, el drilado no es tanto con el objetivo de minimizar en la máxima expresión el tamaño de la calcificación, sino en formarle cráteres que te permita disminuir y poder sujetar, porque a veces tú quieres sujetarlo y se te resbala, no lo puedes agarrar. Entonces, ese te permite sujetarlo y te permite disecarlo. Entonces, se ocurrió, se ha hecho y aparentemente, lo que sí, no, como que dices, no recomiendo para de manera inicial comenzar con el drilado, obviamente, ¿no? Pero esa es ya una medida que llega como último término, ¿no? En relación a lo del BIRAT, está identificado casi en el 92-95% de los papilares. Y eso más va para los adultos, como tú lo comentaste, con respecto a los inhibidores de BIRAT. En los niños no son los papilares, son otro tipo de tumores, los otros tipos de cardiopariquemas muy severos. Y de acuerdo contigo, que al hacer la resección, y si queda un tumor residual, hay que observarlos. Pero, ahí viene el punto. El porcentaje de recidiva, no de tumor residual, sino de recidiva o de reactivación de ese tumor residual en aumentar es bastante alto. En los niños, es bastante alto. Entonces, ahí queda el dilema. Si pasa de los 12 años, 15 años, si realmente tienes que esperar que crezca o mejor hacer Gamma Knife o radiocirugía. Si es de menos edad, observar. Pero no termina, generalmente la mayor parte, al evidenciar el aumento del tamaño del tumor residual, terminas o reinterveniéndolo o haciéndolo de Gamma Knife. Predevelo fue muy concreto con eso que dijo. Intentar reintervenir en el paciente. Pero depende mucho de cómo quedó el paciente después de la primera cirugía. Porque si ese paciente quedó en condiciones de una morbilidad demasiado alta, intentar otra vez llegar a hacer una reintervención quirúrgica, más allá que tus planos anatómicos se pierden, puede conllevar a causar mayor daño. Entonces, hay casos y casos, como digo, como tú dijiste, y hay casos y casos en los cuales hay que tomar ese tipo de decisiones. El otro punto, la técnica que tú hablaste es la misma que hemos explicado, y cuando no operar al paciente no desde el punto de vista técnico, no es la aporte del abordaje, sino en las condiciones como presentó, como dijo la doctora Ronquillo, casos de craneofaringioma gigantescos que realmente no vamos a poder sacarlo. Y que la parte paliativa de colocar catéteres, drenar o administrar interferón es lo mejor que se puede hacer en estos casos. Pero lamentablemente en nuestros países, en la mayoría de los casos, nos llegan casos muy avanzados, no casos de tumores pequeños, muy avanzados, y que la toma de decisión obviamente queda para esos dos grupos, o ser muy conservador, o bien tratar de ser, entre comillas, agresivo desde el punto de vista de intentar resecar todo el tumor siempre y cuando no comprometa morbilidad, porque sabemos que estos pacientes tienen deterioros neuroendocrinológicos severos posterior a las cirugías, sea esta endoscópica o sea transcranial, porque por vía transcranial también ocurre. Y el porcentaje, si ponemos en la balanza, el porcentaje de complicaciones tiende a ser casi igual, a pesar que endoscópicamente se dice que la diabetes insípida es un poco menor que en el caso de la transcranial, pero realmente, en mi humilde opinión, es casi igual. Es casi igual, a pesar que uno manipula y trata de conservar el tallo pituitario, existe una diabetes insípida muy, muy severa en la mayoría de los casos. El ser conservador con respecto a la parte de la extensión intraventricular que tú comentabas, yo siempre digo, mientras el tumor se deje sacar, síguelo sacando. Pero cuando la cápsula comienza a producirse una verdadera transición y una zona de hiperemia de la pared del hipotálamo, déjalo, porque ese paciente se te va a complicar. Y en muchas ocasiones hemos tenido que dejar esas cápsulas, porque esas cápsulas son las que terminan causando más daño si nosotros tratamos de resecarlas. Microcalcificaciones pequeñas, no, tranquilo, queda en el tallo, queda en la parte de la pared del hipotálamo. Microcalcificaciones, déjalo, si es que estas no las puedes sacar. En el tallo pituitario, una microcalcificación, déjala si no. ¿Para qué vas a intentar sacar una microcalcificación si sabes que la microcalcificación no es la que te causa tanto la recidiva, sino las cápsulas como tal?
O sea, hay ciertos detalles que durante la cirugía hay que tomar en cuenta, visualizando todos estos elementos. Sebastián. Totalmente de acuerdo, doctor.